Cultural de la Cooperación Florial Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Bueno, ya vinimos y como habrán escuchado el auspicio, es la columna de Jorge que va a hablar seguramente, ya que habló tanto tiempo de la guerra en Ucrania. Bueno, se terminó, se terminó. Sí, en términos formales, casi sí, aunque todavía se Bueno, siguen cometiendo. estamos en eso, Estamos sí. en eso, lo que no va a aceptar Occidente, y cuando me refiero a Occidente, me refiero a Europa Occidental, Estados Unidos, Japón, es a asumir que han sido derrotados por la Federación Rusa. Bueno, no importa, pero ya lo sabemos. Efectivamente, lo sabemos hace tiempo y lo venimos diciendo, creo que es el único programa en la Argentina que hace un abordaje cuasi semanal de un conflicto que fue clave en casi 3 años, que venimos siguiéndolo, y que prologó varios aspectos de la realidad global que se están dando en este momento. Uno de ellos, quizá bastante importante para Argentina y América Latina, es que el más bruto de todos los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, es quien habló hoy a la mañana con Vladimir Putin en una conversación que luego de tenerla sacó una declaración en la cual queda claro la asunción de esa derrota. Más allá de las Primero internas se quedó políticas, claro que se quieren, ¿no? Que se caen bien. yo discrepo, Sandra. ¿No te parece que se caen bien? No, yo creo que Putin es un estadista que maneja a los tiempos al servicio del interés nacional del país que ama, que es la Federación Rusa, y le hace creer a un personaje patético como Trump que están en la misma frecuencia y que eso dejará de ser así en la medida de que Trump no cumpla con sus compromisos. Y esto viene desde hace bastante tiempo. ¿Por qué? Porque Trump, para intentar ganar las elecciones que perdió contra Biden, había acusado a este último de complicidad con Ucrania en negocios de su hijo. Investigación que se desarrolló y que los Al que organismos indultó antes de irse. indultó a su hijo antes de irse, pero no por esa causa, que no, Ah, no prosperó, básicamente porque hubo una cobertura de los organismos de inteligencia, sobre todo de la CIA y del FBI, instituciones que hoy sí están siendo limpiadas también por Donald Trump en el marco de esas operaciones que se realizaron hace 5 años atrás y que favorecieron a Biden. Entonces, digo, creo que si uno tiene que pensar estructuralmente lo que está pasando, lo que puede ver es lo siguiente. Estados Unidos está teniendo un declive progresivo. Yo ayer contaba en otra nota que era muy impresionante, por ejemplo, en el conflicto vinculado al acero y al aluminio. Estados Unidos ha puesto 25% de aranceles a la importación de esos productos que son claves para cualquier infraestructura, para la construcción, para la industria automotriz, etcétera, para la industria pesada de los Estados Unidos. Y hoy Estados Unidos produce aproximadamente el 4% del acero que se produce anualmente en el mundo. ¿Cuánto produce China? ¿cuánto? 50% de todo el acero que se produce en el mundo. Nada. Y si uno mira qué sucedía en 1940 del siglo pasado, Estados Unidos producía el 50% del acero que existía en el mundo y China producía el 0,2 en más o menos unos 80 años de historia. Entonces, digo el acero porque es el arancel que ha puesto recién. Ahora, ¿qué pasa? Hablaron Trump y Putin y quedaron en verse próximamente, probablemente en Arabia Saudita, en un encuentro donde trabajarán varios temas. Trump le plantea a Putin algo que, desde mi punto de vista, ni Putin ni los BRICS van a aceptar,
que es el proceso de desdolarización que están desarrollando paulatinamente, sobre todo China, India, la Federación Rusa y el resto de los 10 integrantes hoy de los BRICS, entre los cuales está también ¿Pero qué Brasil. le pidió a Trump? ¿Qué le pidió Trump? No Trump entiendo nada. que paren la Ah, qué piola, desdolarización. mira que van a parar la desdolarización Claro, porque lo pidió Estados Unidos, que sos un exactamente. vivo bárbaro. Exactamente. Bueno, en realidad Es un chiste. Sí. piensan hablar de Ucrania, piensan hablar del Cercano Oriente, y acá hay otro elemento nuevo bastante importante, es la conversación que tuvieron ayer y que se hizo pública entre el nuevo líder político-militar de Siria y Vladimir Putin, que llegaron a acuerdos, entre otros, nada más y nada menos que de darle continuidad a las bases que tiene Moscú en Siria, y el acuerdo paralelo que se desarrolló también en el día de ayer de el desarrollo, la implementación de una nueva base militar de la Federación Rusa en Sudán, que está partido hoy en el marco de una guerra civil que ya implica una partición entre Sudán del Norte y Sudán del Sur. O sea, hay un proceso muy rápido que Trump hoy en una conferencia de prensa muy interesante posterior a la conversación con Putin, le preguntaron, bueno, ¿qué va a pasar con Zelensky? ¿No? ¿Es parte de este acuerdo que ustedes...? Y contestó Trump. Y lo que pasa es que Zelensky primero tiene que ganar las elecciones, que están suspendidas en Ucrania, que están suspendidas. Es ¿Cómo va a decir, ganar las elecciones el tipo el responsable de la muerte de cientos de miles de ucranianos al dope? pero además, y es lo interesante es que un personaje como Trump, que se ve derrotado, quiere disimular la derrota, culpabilizando a Zelensky, cuando Estados Unidos, no importa que haya sido su antecesor Biden, es el mismo país, fue el responsable indudable de que la OTAN desarrollara un avance rodeando a la Federación Rusa que incluyó acercarse hacia Moscú sistemáticamente de los años 90 hasta que Putin dijo se acabó la joda y no vamos a cometer el mismo error que cometió Stalin con Hitler en 1900, en los años 30 del siglo pasado. Y quiero hacer una referencia con eso, porque el trauma ruso, en aquel momento soviético, referido a esa tragedia enorme que ellos llaman la Gran Guerra Patria, todavía vive en el espíritu ruso. Y vive nada más y nada menos que con la ya el lanzado festejo del 80 aniversario de ese triunfo que se va a desarrollar el 8, 9, 10 de mayo próximo en Moscú, y que ¿Vos vas? supone, eh, probablemente sí. Sabía cómo me engaña, me engaña, me engaña. Bueno, usted sabe que yo tengo un poco de alma rusa, Debilidades, ¿no? debilidades. Claro, y algo de, además mis abuelos eran rusos, ¿qué voy a hacer? También hay algo ahí, ¿no? Pero digo, está muy latente, no solamente por la inmensa tragedia que supone el asesinato, fallecimiento y muerte de 28 millones de personas, que eran algo así como casi el 15% de toda la población de la Unión Soviética de ese momento, sino porque la guerra de Ucrania también es una continuidad de esa realidad. De hecho, Trump hoy en la conferencia, en el tweet, sí, en el tweet que lanza, dice, combatimos juntos en la Segunda Guerra Mundial, en la cual ustedes los rusos perdieron millones Ah, bueno. de personas, sí, y Estados Unidos entregó cientos de miles de vidas. Textual digo, ¿eh? Lo leí en inglés y en castellano para ver si era verdad. Y efectivamente hay como una asunción, obviamente un bruto como Trump no tiene la menor idea, pero estuvo bien asesorado para hacer esa declaración luego de el diálogo con... Por suerte no se lo escribió Santiago Caputo. Claro, exactamente. Yo digo, todavía sigue sin embargo, la contienda militar en dos frentes. Por un lado, en Kursk, donde se encuentran sitiados
Aproximadamente 20.000 soldados ucranianos que en la medida que no se rindan en los próximos meses, eh, obviamente van a ser eh, digamos, exterminados, lo digo con todo dolor, Pero porque si la guerra ha se habido termina, se tienen que rendir. Sí, el tema es que todavía Europa Occidental, y acá viene el otro componente que me parece importante abordar para hacer entendible esto, no se resignan a tener un nuevo, una nueva victoria de logro eslavo ruso en sus fronteras. Entonces todavía, sobre todo Polonia, eh, y una parte de Alemania y Francia no aceptan esta rendición incondicional que Trump está planteando como salvoconducto económico. Porque ¿qué pasa? Quien financió a Zelensky en términos económicos durante 3 años fue Estados Unidos, en un 70%. Trump, que es un Bueno, pero Europa comerciante. mandaba armas, mandó muchas Sí, armas. pero el gran peso económico del financiamiento y de las armas, es verdad que Europa ponía plata y gran parte de esa plata Ucrania la dirigía hacia Estados Unidos, al complejo militar industrial, para comprar las armas, Ah. ¿no? Y una parte ponía a Estados Unidos que también se le devolvía, como dijo el jefe del Pentágono en su momento, también en las arcas norteamericanas con la compra de armas. Pero, digamos, la OTAN hoy y ayer, sin Estados Unidos, es aproximadamente el 30%. Querías hacer una pregunta, Sandra. Sí, No. porque escuché, te quería preguntar si hay algo de esto, que en la conversación quedaron en que eh, Rusia se va a quedar con el Donbass y con Crimea y Estados Unidos se queda con la parte de las tierras raras de Ucrania. Digamos, en la conversación se habla de la primera parte de tu pregunta, porque en la conferencia de prensa le preguntan a Trump qué va a pasar con las tierras que conquistó la Federación Rusa y donde hubo una anexión. Y contesta Trump frente a los medios en el Salón Oval. Dice, bueno, ya los límites van a cambiar. Ya está, ya lo Asume ganaron en la guerra, claro. asume. Después le preguntan, ¿considera a Ucrania como parte? Esto es impresionante. En la conferencia le preguntan a Trump, ¿considera a Ucrania parte, en un elemento central de la negociación? Y dice, no, la negociación es entre Estados Unidos y Rusia. Ay, qué manera de ningunearlo al otro monigote, que claro, siempre fue un monigote, ¿no? Claro, pero es un ninguneo no solamente del monigote, el títere Zelensky, sino de Europa. Y Europa tiene su merecido después de haber traicionado los principios históricos de la socialdemocracia, haber sumado a la lógica imperial durante los últimos 40, 50 años, haber comprado todas las armas de Estados Unidos, haberse sometido a su direccionalidad y ahora queda en absoluta debilidad, no solamente frente a Estados Unidos, sino también al gran triunfante de este periodo de la historia, que igual que 80 años atrás, en aquel momento se llamaba Unión Soviética y hoy se llama la gloriosa Federación Rusa. Ay, pensé que ibas a decir la gloriosa JP. Bueno, escuchamos música, un poquito de música. Personas que vienen y saben lo que hacen.